Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos lo diré, en Baracaldo, Vizcaya, Bilbao, si quieren, cerca de la capital de esta región. Son ahora mismo las 18:21 de la tarde y es día 2 de diciembre del 2024. Así que gracias por acompañarme a comenzar el mes y ya casi a terminar el año, ¿verdad? Espero que hayan descansado, que estén repuestos, renovados en espíritu, alma y cuerpo para iniciar esta semana y este mes de diciembre que termina el año. A ver si lo coronamos con la gloria del Señor, que el espíritu de gloria repose sobre nosotros. Bueno, pues hoy, como siempre, anunciar el próximo vídeo, que será Dios mediante el miércoles próximo. Será un nuevo y breve, por cierto, que va a ser más breve, que creo que va a ser el más corto de los que hasta ahora hemos hecho, del libro mío, Reflexiones acampados en Gilgal, que pueden descargar gratuitamente, que pueden comprar en Amazon también, y se titula Oración de los peregrinos extraviados y de las ovejas perdidas. Es una oración breve que yo hice por este tipo de personas. Si usted se siente extraviado o se siente perdido, pues bueno, puede hacer una oración similar a esta que veremos el próximo día. Bien, y en concreto el tema de hoy es retomar el libro Términos Básicos de la Escritura del Dr. Stephen Jones, y vamos a ver la parte 6, que es ¿qué es el pecado? Bueno, la palabra hebrea para pecado es chatab, K-H-A-W-T-A-W. Literalmente significa errar el blanco, es decir, no alcanzar el objetivo o la meta de uno. La palabra se usa de esta manera en Jueces 20:16, que dice: de toda esta gente 700 eran zurdos, cada uno podía arrojar una piedra a un cabello y no fallar. Ahí está, fallar es la palabra chatab. Pablo también usa esta definición en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la misma palabra, esa definición de fallar, de estar destituidos de la gloria de Dios. Aquí la gloria de Dios es el objetivo. Se refiere al hecho de que Adán perdió la gloria de Dios, es decir, su vestidura espiritual, y que nuestra meta es recibir nuestras vestiduras celestiales, 2 Corintios 5:1. Recuperamos nuestras vestiduras a través del cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. Definición del pecado de Juan. Siguiente epígrafe. Juan define el pecado en 1 de Juan 3:4. Dice: todo el que practica el pecado practica también la iniquidad. Esa es la palabra anomia, quiere decir sin ley. Y el pecado es anarquía, anomia. Iniquidad, anomia, sin ley, anarquía es lo mismo, ¿verdad? La palabra griega anomia, quiere decir iniquidad, anarquía, sin ley, proviene del negativo de nomos, que quiere decir ley, en griego. La King James Version lo traduce como transgresión de la ley. En este caso, el objetivo meta es ser obedientes a la ley. Si fallamos, es anomia.
Es decir, tenemos el pecado, que es nuestra naturaleza caída, el pecado, y luego tenemos las transgresiones, que serían los pecados, por decirlo de alguna manera. Definición de pecado según Pablo. Siguiente epígrafe. Pablo también habló de anomia en Romanos 6:19. Dice así: porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, esa es la palabra anomia, resultando en más iniquidad, otra vez anomia, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. La meta de Pablo era la justicia y la santificación, que son lo opuesto a la iniquidad. Por supuesto, también nos dice que la fe es contada por justicia, Romanos 3:22. Esto se debe a que la fe proviene del oír, puntos suspensivos, la palabra de Cristo, Romanos 17. Proviene del oír y el oír por la palabra de Cristo, ¿verdad? Oír es obedecer, porque no se ha oído si no se ha dado una respuesta positiva. De ahí que la palabra hebrea shema tenga un doble significado, oír y obedecer. Así que obedecer ¿eh? es oír y oír es obedecer. Si no obedecemos es que no hemos oído bien. Nos ha entrado por aquí, nos ha salido por aquí. Cristo en su forma preexistente habló de la ley al pueblo en Éxodo 20 del 1 al 17. En ese momento tenían demasiado miedo de escuchar, por lo que permanecieron sin la ley en sus corazones. La ley, al no querer oír la voz de Dios, no pudo ser grabada en sus corazones. Moisés les recordó a los israelitas este fracaso, repitiendo sus palabras en Deuteronomio 5, del 25 al 26, que dice: ahora bien, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si escuchamos más la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Eso dijo el pueblo. Porque ¿quién hay de toda carne que hayas oído la voz de Dios viviente hablando en medio del fuego como nosotros y haya vivido? Y es así, el oír la voz de Dios mata la carne. Por eso, los que quieren conservar su carne o preservar su carne, no están dispuestos a morir al yo, al ego, a someterse al bautismo de fuego, pues se quedan sin transformar, obviamente. El fuego es su naturaleza gloriosa, la naturaleza gloriosa de Dios, y la ley es la expresión de su naturaleza. Es la norma de justicia que todos deben alcanzar para que la creación se reconcilie con Dios. Por supuesto, los 10 mandamientos no eran más que un resumen de toda la ley, e incluso estos fueron resumidos en 2 versículos. El primero es Deuteronomio 6:5, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo está en Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús comentó sobre estas 2 leyes diciendo en Mateo 22:40: de estos 2 mandamientos depende o pende toda la ley y los profetas. Está claro entonces que la ley salió de la boca del Dios del amor y que la ley nos da una guía práctica para el amor piadoso. Esta es la naturaleza de Dios e incluye los juicios, es decir, las sentencias de la ley. Sus juicios se miden para adaptarse a cada crimen y también tienen factores de misericordia incorporados. No solo la víctima de la injusticia tiene derecho a perdonar, sino que Dios mismo limita el juicio por la ley del jubileo. Esto se debe a su naturaleza de amor. Nuestra incapacidad para llegar a ser justos al tratar de seguir la ley no niega el hecho de que la ley es la norma de justicia de Dios. Nuestro fracaso solo significa que debemos seguir un camino diferente para alcanzar la justicia que exige la ley. Este camino es el nuevo pacto, que depende de la promesa de Dios. El camino del antiguo pacto falla porque requiere de los hombres, porque requiere, que los hombres hagan justicia sin un cambio de naturaleza. Es decir, la ley exige eso, pero para poderla cumplir se necesita un cambio de naturaleza. El nuevo pacto tiene éxito
porque pone sobre Dios la responsabilidad de obrar en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Él ha prometido hacernos justos, guiándonos a través de las experiencias de Pascua, Pentecostés y tabernáculos, que como saben representan nuestro proceso gradual de crecimiento, de maduración, hasta la plena filiación. Nuestro único requisito es tener fe en que Él verdaderamente puede hacer lo que ha prometido. Romanos 4, 21 al 22. El resultado es que, siguiendo la dirección del Espíritu, la ley se escribe poco a poco en nuestros corazones para que al final lleguemos a ser la palabra de Dios, así como Jesús es la palabra de Dios. No está mal alterar nuestro comportamiento para ajustarnos a la ley, pero la voluntad del hombre solo puede llevarnos parte del camino. No está mal alterar nuestro comportamiento para ajustarnos a la ley, pero la voluntad del hombre solo puede llevarnos parte del camino. Quiere decir que yo estoy luchando contra un pecado y como no lo venzo, no digo, bueno, pues nada, voy a pecar y no voy a poner de mi parte ningún tipo de restricción hasta que Dios me lo quite. No, nosotros procuramos no hacerlo, y si fallamos, pues tenemos la sangre de Jesucristo. Pero llegará un momento en que, pues lógicamente, seremos librados de eso y entonces ya no tendremos esa lucha, ¿no? Pero hasta que llegue esa liberación, pues lógicamente tenemos que tratar por nuestros medios de no pecar. O sea, no es incompatible, ¿verdad? Los escribas y los fariseos en los días de Jesús no entendieron esto porque no entendieron la naturaleza del nuevo pacto. Su fe estaba basada en el antiguo pacto donde Dios requería la carne de los hombres para abstenerse de pecar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el Señor nos ha imputado justicia y sabe que aunque caigamos, sabemos que al final el Señor va a cumplir su propósito y vamos a ser liberados, vamos a dejar de pecar, ¿verdad? Por experiencia. Así también Pablo nos dice en Romanos 14:23, todo lo que no procede de fe es pecado. Estaba hablando de la fe en Dios, no de la fe en los hombres, ni siquiera de la fe en uno mismo para cumplir un voto del antiguo pacto a Dios. En otras palabras, aquellos que tienen fe en su propia habilidad para cumplir su voto a Dios están en el camino al fracaso. El fracaso es pecado. Decía Guandani que es tratar por nosotros mismos de vencer el pecado con nuestra propia naturaleza es como vencer una ley. Es la ley del pecado, es una ley y al final nos vence. Es como tratar de sujetar, por ejemplo, cuando nos castigaban los profesores, el profesor y a lo mejor le ponían a uno de pie sujetando los libros, ¿no? Pues trata de usted de sujetar así los libros en una mano y aguanta y se esfuerza y dice yo voy a vencer la ley de la gravedad, a mí no me va a tumbar. Pero llega un momento en que la ley nos vence, el peso nos vence y tenemos ahí. En ese momento tenemos que recordar que Dios se ha comprometido a liberarnos de eso. Bien, muchos cristianos hoy en día han elevado su fe a un nivel que es un poco más alto que el de los fariseos. Oran para que el Espíritu Santo ayude a su carne a cumplir su voto del antiguo pacto. Esto es lo que hace que la mayoría de los creyentes de esta edad pentecostal, desde el Pentecostés hasta 1993, y en estos momentos los que no hayan cruzado también, aunque estemos en transición a tabernáculos, pues están orando, en realidad, deben usted el Espíritu Santo y dicen que viven por el nuevo pacto, pero en realidad lo que están buscando es que el Espíritu Santo les ayude a obedecer su voto del antiguo pacto, en lugar de decir, no, Señor, yo dejo las obras muestras, yo dejo que tú intervienas, yo confío en que tú me vas a liberar, ¿no? Pero los israelitas hicieron esto desde el principio. La oración no les era desconocida, aunque tal vez tuvieran una comprensión limitada del Espíritu Santo. La oración ciertamente es útil, pero los creyentes más fervientes saben por experiencia que aún no alcanzan la gloria de Dios. Al final, el camino del antiguo pacto pone la fe tanto en Dios como en el hombre, creyendo que Dios es el asistente del hombre. Ese es el error. Eso nos hace vivir por el viejo pacto en realidad. Aunque estamos en el tiempo del nuevo pacto, al final acabamos viviendo. Como decía Pablo, habiendo empezado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne, ¿no?
El camino del nuevo pacto, por otro lado, tiene fe solo en la promesa de Dios. No solo, resaltamos el solo. El camino del nuevo pacto, por otro lado, tiene fe solo en la promesa de Dios. No en la promesa de Dios y en lo que yo pongo de mi parte. Los hijos de la promesa están plenamente seguros de que Dios puede hacer lo que ha prometido. Esencialmente somos imputados como justos a través de nuestra experiencia de la Pascua, dándosenos una justicia legal por adelantado. O sea, aunque por experiencia no seamos justos, legalmente somos justos. Pero cuando cruzamos el Jordán y morimos a la carne, entonces ya somos ¿eh? Eh, no solamente legalmente justos, sino también justos por experiencialmente. Finalmente entramos en la tierra prometida a través de la fiesta de tabernáculos. ¿Mm? Perdón, vamos a ver. Como justos a través de nuestra experiencia de la Pascua, dándosenos una justicia legal por adelantado. Luego, como con los israelitas, somos conducidos al desierto para ser entrenados durante la fiesta de Pentecostés. Me había saltado eso. Finalmente entramos a la tierra prometida a través de la fiesta de tabernáculos. Solo entonces, con la ley completamente escrita en nuestros corazones, es por eso que ya ahí somos experiencialmente justos, seremos completamente justos o justos por experiencia. Hebreos 8:10. Siguiente epígrafe, definición de pecado de Jesús. Jesús citó Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18 al escriba, es decir, un abogado, el escriba se puede decir que es un abogado, que le había preguntado, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mateo 22:36. Ninguno de ellos cuestionó que la ley tuviera autoridad y se presumía que el pecado era anarquía, iniquidad, anomia. Jesús nos advirtió de la iniquidad en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, es decir, la anomia, de vivir sin ley, la iniquidad, la anarquía, vivir sin ley. Lo mejor es ser anárquico, no que es ingobernable, que no se somete a la ley, ¿verdad? Aquí Jesús usa la misma definición de pecado que usa Juan en primera de Juan 3:4. Respetar la ley parece tener prioridad sobre la profecía, el exorcismo y la realización de milagros. Esto se debe a que la ley es la expresión de la naturaleza de Cristo y del Dios del amor. Vestirse de su naturaleza es más importante que la profecía, los milagros y los exorcismos, ¿verdad? Vamos a poner aquí, como arriba, que la profecía, los exorcismos y los milagros, ¿verdad? Los exorcismos y los milagros. La meta de Pentecostés es ser perfectamente obedientes. Cuando alcancemos esa meta, seremos más que obedientes, también estaremos de acuerdo con Dios. En la primera fase de la Pascua rechazamos la cruz, segunda parte, de alguna forma obedecemos en Pentecostés, si es que lo hacemos, ¿eh? Es otro es rechazo, aceptación, y luego es abrazar la cruz, rechazar la cruz, aceptar la cruz y amar la cruz. Ahí tenemos rechazo, obediencia y acuerdo. El cristiano amén es un cristiano que está de acuerdo con Dios. Ese es el objetivo final de la fiesta de tabernáculos. En ese momento no habrá más lucha con la carne. Seremos transformados a la imagen de Dios y nuestra naturaleza misma será cambiada. Ya no tendremos el deseo de ir contra la naturaleza de Dios. Ya no estaremos destituidos de la gloria de Dios. Bien, nos vamos a la parte 7 o capítulo 7, como prefieran, que se titula ¿Qué es la redención? Levítico 25:24 dice, así
por cada pedazo de tu propiedad debes proveer para la redención, Geuyat o Geulat de la tierra. Esa es la palabra G-E apóstrofe U, dos L's, A-H. Geuyat o Geulat, como quieran. La palabra hebrea Geuya es la forma femenina o Geula de la palabra Gaal, que es G-A apóstrofe A-L, que quiere decir redimir. Significa redención, derecho de redención, precio de redención. Ahí tienen el enlace del lexicón por si lo quieren mirar. Siguiente epígrafe, el derecho de redención. El derecho de redención se otorga a un pariente, por lo que esa palabra implica parentesco. Es decir, para ser un redentor tiene que ser un pariente. Cualquiera puede redimir, pero solo un pariente tiene el derecho de redención. Todos los demás pueden negociar para redimir a alguien o algo, pero en tales casos el dueño no está obligado a vender lo que el potencial redentor quiere redimir. El amo de esclavos, pues si viene un pariente, pues está obligado a liberar, él paga el precio que marca la ley y ya está. Pero si viene otro que no es un pariente y le dice, oye, yo quiero redimir a este, no me interesa. Mira, me interesa que me sirva hasta el final porque, pues, por ejemplo, ¿eh? me conviene y ya está. Entonces, no tiene ese derecho de redención. Así leemos en Levítico 25, del 25 al 27, si un compatriota tuyo se vuelve tan pobre que tiene que vender parte de su propiedad, entonces su pariente más cercano debe venir y comprar lo que su pariente ha vendido. O en caso de que un hombre no tenga parientes pero recupere sus bienes hasta el punto de encontrar suficiente para su redención, entonces calculará los años desde su venta y reembolsará el saldo al hombre a quien se los vendió, y así regresará a su propiedad. En los días de Josué, la tierra se dividió entre las 12 tribus y las familias dentro de cada una de las tribus recibieron su parte de la herencia. Esto luego se subdividió entre sus hijos, pero si uno de ellos se empobrecía y decidía vender su tierra, la venta no era permanente. En realidad no tenía derecho a vender su tierra para siempre, lo que realmente estaba vendiendo eran los derechos de la tierra hasta el año del jubileo, cuando la tierra debía ser devuelta al heredero original. Siguiente epígrafe. Propiedades inmobiliarias. El valor de la propiedad que se vendía se medía por su capacidad de producir cebada, multiplicado por el número de años de cosecha hasta el próximo año de jubileo. Vemos esto en el caso de un hombre que consagra su campo a Dios. Levítico 27 versículos 16 y 18 dice: Además, si un hombre consagra al Señor parte de los campos de su propiedad, entonces su valor será proporcional a la semilla necesaria para ella. Un homer de semilla de cebada a 50 siclos de plata. Ese era el precio. Pero si consagra su campo después del jubileo, entonces el sacerdote le calculará el precio en proporción a los años que quedan hasta el año del jubileo. En una venta normal de propiedad leemos en Levítico 27-24. En el año del jubileo la tierra volverá a aquel de quien la compró, a quien pertenece la posesión de la tierra. Este principio del reino elimina la especulación del mercado inmobiliario y establece un estándar monetario de plata y cebada. Vea mi folleto, Dinero Bíblico, ahí tienen el enlace, es un libro que ya tiene, no está grabado en este canal de YouTube, pero si lo quieren descargar lo pueden encontrar en el blog Tabernáculo en el tópico de los libros del Dr. Stephen Jones. Siguiente epígrafe: leyes bíblicas de tierras. La ley especifica principalmente los derechos. Dios tiene ciertos derechos y la gente tiene ciertos derechos. Las leyes sobre la tierra otorgan a las personas el derecho a la propiedad, pero este derecho tiene límites, porque en última instancia Dios es el propietario principal. Levítico 25-23 dice: la tierra, además, no se venderá permanentemente porque la tierra es mía.
dice el Señor, porque vosotros solo sois extranjeros y peregrinos para conmigo. Luego Dios dio los términos y condiciones por los cuales a los israelitas se les permitía poseer la tierra de Dios, una posesión, pero por ciertos años, O sea, pero no se puede vender más que por ciertos años, porque como Dios es el último propietario, ponía unos límites a eso. Bien, debían seguir las leyes de la redención que estaban vinculadas a sus sábados y jubileos. Si violaban esas leyes, Dios se reservaba el derecho de expulsarlos de su tierra y dársela a quien él quisiera. Sabemos, por supuesto, que esto es precisamente lo que sucedió con el cautiverio de Israel en Asiria y con el cautiverio de Judá en Babilonia. Tal posibilidad fue detallada en Levítico 26 y nuevamente en Deuteronomio 28. En Levítico 26, versículos 40 al 42, Dios estableció las condiciones por las cuales les permitiría regresar a su tierra. Si confesaren su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados en la infidelidad que cometieron contra mí, y también en su proceder con enemistad contra mí, también yo estaba actuando con enemistad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si se humillare su corazón y circunciso, de modo que enmendaran su iniquidad, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob y me acordaré también de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Si los israelitas eran enviados al cautiverio, se les prohibía regresar mientras aún estuvieran en un estado de hostilidad hacia Jesucristo, en Jesucristo en su forma preexistente como Yahvé, que fue el que les dio la ley en el Sinaí, ¿verdad? Este pasaje por sí solo hace que el sionismo sea ilegal, porque ellos han regresado sin arrepentirse, porque los judíos regresaron a la vieja tierra mientras aún estaban en un estado de hostilidad hacia Cristo. No tienen el derecho bíblico de regresar. Por supuesto, hay mucho más en esa historia que no podemos abordar aquí. A uno le interesa, pues lean el libro sobre el sionismo, hasta qué punto se puede engañar, que hace poco, no hace tanto, que lo hemos grabado en este canal. No tienen el derecho bíblico de regresar. Por supuesto, bueno, otra vez llamaron al timbre. Últimamente no viene más que paquetes o cosas. Disculpas. El asunto es que el creador es dueño de la tierra y tienen el derecho de especificar los términos y condiciones para su uso. Esto se aplica no solo a la franja de tierra en la costa este del mar Mediterráneo, sino también a toda la tierra. En última instancia, toda la tierra debe ser redimida de acuerdo con las leyes de la redención. Siguiente epígrafe, levantando a Dios. La palabra hebrea Gaal quiere decir redimir. Se compone de tres letras hebreas, la Gimel, la Aleph y la Lamed. La Aleph y la Lamed forman la palabra El, que significa Dios. La Gimel, al comienzo de la palabra, significa literalmente un camello y presenta la idea de ser levantado cuando se sube al camello. En un sentido negativo puede referirse al orgullo, porque los camellos parecen caminar con la nariz en alto, ¿verdad? Pero en sentido positivo los camellos también levantan a sus jinetes en el aire. Jesús dijo en Juan 12, 32 al 33, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero él estaba diciendo esto para indicar la clase de muerte por la cual iba a morir. En su ignorancia y orgullo los hombres levantaron a Jesús en la cruz, sin darse cuenta de que Dios los usó como instrumentos para la redención del mundo. Asimismo, al cumplir la imagen verbal de un redentor, levantaron, ahí está la letra Gimel o Gimel, a Jesús y lo proclamaron como Dios, quiere decir Él, ahí está la palabra Él. Entonces Juan 1:18 dice, nadie ha visto a Dios jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado. Dios unigénito, es decir, Cristo, ¿verdad? O el unigénito. Juan Pablo no, Dios mío, ¿dónde he sacado yo el Pablo ahí? Así Juan representa
o presenta a Jesucristo como el Dios unigénito y en su manera de morir manifestó el significado de Gaal como el gran redentor. Siguiente epígrafe: redimiendo toda carne y sangre. Israel había sido vendida en manos de Asiria poniendo a los israelitas bajo la ley, es decir, bajo la sentencia de la ley por su pecado, pero Cristo vino a redimirlos. Gálatas 4, del 4 al 5, dice lo que sigue. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer nacida bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Las tribus de Judá y de Benjamín, conocidas como judíos en el Nuevo Testamento, también estaban bajo la ley, estando en cautiverio bajo el imperio de la cuarta bestia en la profecía de Daniel. María estaba entre ellos, una mujer nacida bajo la ley. Una mujer nacida bajo la ley, cuando dio a luz a Jesús el Redentor. Sabemos también que Jesús vino a redimir a todo el mundo que había sido vendido a causa del pecado de Adán. Ambos niveles de redención, Israel y el mundo, se ven en Hebreos 2, donde el autor explica en el versículo 5 lo siguiente: todo lo has puesto bajo sus pies, porque al sujetarle todas las cosas, no dejó nada que no le esté sujeto, pero ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a él. Luego leemos en Hebreos 2:11 que no se avergüenza de llamarlos hermanos. En apoyo de esto, el autor cita el Salmo 22:2 e Isaías 8 del 17 al 18 para probar que somos hermanos de Cristo. En otras palabras, Cristo es nuestro pariente, lo que le da el derecho de redención. Si Cristo hubiera venido a la tierra en forma de ángel, no habría tenido derechos de redención, habría tenido que negociar con el amo de los esclavos, porque el amo de los esclavos habría tenido derecho a retener a sus esclavos. Pero Jesús vino como nuestro hermano para que el amo de esclavos no tuviera elección. Satanás no podía oponerse. Él pagó el precio por la redención y como es nuestro pariente, es el pariente de la raza humana, entonces Satanás está obligado a soltar. Entonces leemos en Hebreos 2:14. Por tanto, puesto que los hijos participan de la carne y la sangre, él mismo también participó de lo mismo para dejar sin poder por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. El diablo era impotente para resistir los derechos del pariente redentor, en este caso Jesús, pues está escrito: todos los que participaron de carne y sangre fueron redimidos. Todos, no algunos. Esto incluye la descendencia de Abraham, Hebreos 2:16, porque Cristo también redimió a toda carne y sangre. Cuando un redentor quiere comprar un esclavo a un amo de esclavos, negocia con el amo de esclavos, no con el esclavo. Al final, la redención depende de si el redentor tiene o no los medios para pagar el precio de la redención. Jesús, el redentor, compró el mundo entero, primera de Juan 2:2, con su propia sangre, entregando su vida para redimirnos de la muerte. Pagó un precio, digamos, infinito, ¿no? O eterno, como Él lo es. Entonces, ¿cómo podemos calcular el valor de la sangre de Cristo? ¿No vale más que todo pecado cometido en la tierra? De hecho, pagó de más para redimir al mundo, a todo el mundo. Como seres de carne y hueso, estamos hechos del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Dios llamó al hombre Adán, que quiere decir terrenal, o de la tierra, ¿verdad?, para identificarlo con la tierra. Como tal, la humanidad es parte de la tierra que Dios creó y reclama como suya. Por eso el hombre no tiene más derecho que las demás propiedades de Dios a venderse perpetuamente. Levítico 25:23. Va a hacer un contrato con el diablo, ¿verdad? Pacto de sangre, como muchos artistas y mucha gente famosa o ricos y multimillonarios han hecho.
Pero eso tiene un límite, porque eso al final la redención lo anula. Dios simplemente no lo permite. O sea, me puedo vender al diablo hasta que llegue el gran jubileo de la creación, si quieren, ¿no? Pero más allá de eso ya no me puedo vender. O sea, que va a llegar un momento en el gran jubileo, la creación allí para el año 49.000, en que tengo que salir libre. Incluso los que firmaron con pactos de sangre con el diablo y no aceptaron a Cristo durante su tiempo de vida, ahí saldrán libres, podrán regresar a su herencia. Dios simplemente no lo permite, aunque muchos han tratado de hacerlo. Todo debe volver al estado original en el año del jubileo. Esta es la ley, la ley de la gracia gloriosa del Señor, ¿no? Y este es uno de los términos por los cuales el hombre recibe una herencia en la tierra. Entonces, si Cristo tenía los derechos de un pariente redentor y si él estaba dispuesto a pagar con su vida para redimir al mundo entero, entonces la única pregunta que queda es si él quería o no redimir al mundo. Esa respuesta se encuentra en Juan 3:16. Vamos a repetir esto que es muy interesante. Entonces, si Cristo tenía los derechos de un pariente redentor y si él estaba dispuesto a pagar con su vida para redimir el mundo entero, en consecuencia, vamos a poner aquí para no ser redundantes, en consecuencia, la única pregunta que queda es si él quería o no redimir al mundo. Nos preguntamos, ¿querría él redimir al mundo o no lo querría? Esa respuesta se encuentra en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan 4:8-9. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, todos. Diferentes momentos, unos en esta vida, otros durante el milenio y otros después del lago de fuego. ¿No querría un Dios de amor salvar al mundo? Bueno, la ley de redención le da a él el derecho de redimir a toda carne y sangre, toda carne y sangre. Si se hubiera negado a hacerlo, no habría sido el Dios de amor. Pagó el precio, era pariente, y luego estaba la pregunta, ¿querría o no querría hacerlo? ¿No? Bueno, si se hubiera negado a hacerlo, no habría sido el Dios de amor, pero lo hizo no solo por la ley de redención, sino también por otras muchas leyes. Vean mi folleto, dice el Dr. Jones, si Dios pudiera salvar a todos, ¿lo haría? Ese es otro folleto que pueden encontrar allí, y además folleto está también de los primeros vídeos que se grabaron, porque empezamos precisamente a grabar en el canal de los libros del Dr. Stephen Young estos folletos. Bueno, mis queridos, mis amados, parte 8, ¿qué es el perdón? Es lo que veremos para el próximo día, que abordemos términos básicos de la escritura, que será ¿qué es el perdón? El capítulo 8, y por supuesto veremos el parte 9, que es la restitución. Así que eso es lo que esperamos poder abordar el próximo día. Y para el miércoles, pues ya le dijimos al principio, pues vamos a estar viendo de mi libro, Reflexiones acampados en Gilgal 3, esa oración por los peregrinos extraviados y las ovejas perdidas. Bueno, gracias por acompañarme hasta aquí, a todos los que han llegado al final, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, rogarle al Padre que les conceda la maravillosa luz de la Shekinah, de la gloria de Dios, que tenemos en el lugar santísimo, en tabernáculos, para lo cual hay que jordar el Jordán, que es una luz que, aunque la luz de la menorá que tenemos en el lugar santo de Pentecostés es maravillosa, sin embargo todavía queda un velo para entrar a la plena luz, a la luz nítida y maravillosa y profunda de tabernáculos. Y como siempre les digo, hasta entonces, pásenlo bien.